Buenas noches, buenas noches. Vamos a dar un momentito nada más para ver quién se nos va uniendo a este primer episodio que vamos a tener por acá en Pescadores en Redes. Muy contento, ya les voy a contar por qué. Y cómo va a funcionar este asunto de los miércoles a las 8 de la noche. Ya les voy a contar. Esa canción me encanta. Bienvenidos a todos los que se van uniendo por acá. Me avisan si se escucha bien, tal vez me pueden hacer algún comentario por ahí, es que todo se escucha bien, que se vea bien. Capaz que voy a empezar a hablar y ni me escucho. me avisan, porfa. Ahí tenemos un comentario, Teo Guzmán, ¿se escucha? Teo, no hay ningún problema de audio. Muy bien. Vamos a, primero que todo, vamos. Perfecto, muchas gracias, Teo. Te agradezco un montón. Antes que nada, vamos a conversar con el amigo de amigos. Si queremos volver a Jesús, lo primero que hay que hacer es hablar con Él, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña oración, una pequeña conversación, un pequeño diálogo con Jesús que nos permita sentir su voz, escuchar su voz, sentir su voz dentro de nosotros, que nos dice cuánto nos ama, cuánto nos quiere y cuánto nos desea entregar y regalar. Siempre, todos los días. Ok, entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le damos gracias a Dios por su bondad, por ser tan bueno, por ser tan papá, tan mamá, por ser tan alegre, por ser tan dadivoso, por ser tan cercano. Gracias porque en los momentos de alegría siempre estás con nosotros y en los momentos de tristeza aún más con nosotros. Gracias porque tu corazón late por cada uno de nosotros. Porque estás rebosando de amor por cada uno, por cada una. Gracias, papá, por quedarte aquí esta noche con nosotros. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, abras nuestro corazón y nos permitas volver, siempre volver a Jesús, siempre volver a su buena noticia, siempre volver a sus palabras, siempre volver a sus gestos, para que ese encuentro y esa experiencia siempre produzca en nosotros frutos de bondad, de paz, de amor, de hermandad, de fraternidad. Y le pedimos a nuestra Madre Santísima también que interceda por nosotros y se quede también con su presencia tan rica en medio de su iglesia y en medio de cada uno de nosotros también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, bueno, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Rojas, costarricense, de pura cepa. Tengo 33 años, ya estoy a punto de cumplir 34 años. Hoy es el primer episodio que vamos a estar compartiendo acá en Pescadores en Redes de este nuevo programa que se llama Volver a Jesús. ¿Por qué volver a Jesús? Creo yo que es una dinámica que tiene que existir en el corazón de todos los cristianos.
y todos los días y a cada minuto volver a Jesús. Volver a Jesús. Porque Jesús es nuestro punto de referencia. Y si ese punto de referencia de pronto está mal o un poco desfigurado por ahí, pues todo lo demás se va a proyectar tal vez inadecuadamente. Entonces es importante constantemente estar volviendo a Jesús, volver a su persona, volver a sus dichos, volver a sus enseñanzas, a sus sentimientos, para poder entender qué es lo que realmente Él nos quiso venir a mostrar, a enseñar y a revolucionar sobre todo. A revolucionar sobre todo. Nosotros, es muy común que al menos en nuestra cultura latinoamericana, hayamos crecido con ideas de Dios un poco distorsionadas, que a menudo hacen que la experiencia de Dios sea un poco triste, un poco difícil, un poco dispareja a lo que realmente Jesús quiso venir a enseñarnos. Y aquí yo no voy a hablar de falsas doctrinas ni cuestiones que vayan en contra de la doctrina de la iglesia, jamás, Dios me libre de eso, sino que vamos a hablar puramente del evangelio y vamos a redescubrir en ese evangelio, en esas palabras de Jesús, la buena noticia. ¿Nunca se ha preguntado por qué se llama buena noticia? Y generalmente no causa en nosotros el impacto o el efecto de una buena noticia. Es muy común, ¿verdad? Yo una vez me puse a preguntar en un momento de reflexión que ¿por qué si era una buena noticia? ¿Por qué yo no lo recibo como si fuera una buena noticia? No sé, por ejemplo, el año pasado estuve culminando mi carrera profesional y recibí la noticia de que había aprobado el curso y eso fue un motivo para ir a celebrar, para un montón de cosas que provocaron en mí un montón de alegría y demás, sentimientos muy bonitos. ¿Por qué cuando leo el evangelio, cuando me adentro en las palabras de Jesús, muchas veces no había sentido esa algarabía, esa alegría que debía haber sentido al recibir esa buena noticia? Y me puse a pensar que tal vez es que esa noticia no la estaba viviendo adecuadamente o estaba un poquito distorsionada, lo que hemos estado hablando. Y de ahí nace el deseo de ponernos en camino y volver a esa persona tan fundamental en nuestras vidas, que es la persona de Jesús, la persona que está en los evangelios y que nos refleja a Dios. A Dios. El proceso evolutivo de Dios con Israel duró años, siglos, hasta el meridiano de los tiempos, que fue la manifestación de Jesús, el Mesías. Y Dios se nos revela tal cual es. Dice Jesús: el que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, en ese proceso que llevó el pueblo de Israel, que es muchas veces el proceso que también nosotros llevamos, y hay que saber apreciarlo y amarlo también, Dios se nos va revelando y nos va moldeando el corazón para que lleguemos a vivir esta buena noticia de tal forma. No es que yo ya la viva así, no, me cuesta. Pero qué bonito y qué rico es cuando en los momentos incluso más difíciles, también en los de alegría, por supuesto, pero en esos momentos especiales, distintos, ¿verdad?, sentir la presencia de Jesús y verlo en sus palabras y ver sus promesas es totalmente confortante, es muy confortante. Y más allá de un confort, es una relación que va creciendo, una relación de amistad, una relación de padre e hijo que se va cultivando y se va enriqueciendo de una manera muy profunda. Entonces el pueblo de Israel vive este proceso durante tanto tiempo, hasta que Dios finalmente se revela tal cual quiere que lo conozcamos, tal cual quiere que le vivamos. Y eso trae un montón de cosas que es precisamente lo que vamos a estar reflexionando en estos ratitos de los miércoles. Entonces, contarles un poquito, de mi testimonio. Todos tenemos un testimonio igual de valioso. Yo, que a pesar de que crecí en la iglesia católica, así que no me acuerdo hace cuántos años hice la primera comunión y todo. Fue en el 2003, si no me equivoco. Año 2003 hice mi primera comunión.
a pesar de que yo crecí en la iglesia católica y por algún tiempo tuve quizás algún interés, posteriormente, mientras fui creciendo, ese interés se fue perdiendo, la verdad. Y yo creo que pasa mucho, ¿verdad? En los chiquillos. A mí no había peor noticia, hablando de noticias, no había peor noticia que me pudieran dar, que era que teníamos que ir a misa. Porque para mí la misa era la experiencia más caótica, aburrida que podía haber. y, y no me gustaba para nada. No me gustaba para nada, pero en lo absoluto. En lo absoluto. Entonces era casi que un castigo. Y así fueron pasando los años durante mucho tiempo hasta que llegué en el momento del colegio y me aparté por completo de lo que tuviera que ver con Iglesia Católica. Seguí con mi espiritualidad. Siempre he sido, digo yo, una persona, digamos, entre comillas, espiritual, que me interesan estos temas de Dios, por decirlo así, popularmente, las cosas de Dios. Siempre me han interesado mucho y siempre me he cuestionado mucho, muchas cosas y demás. Entonces, cuando fui creciendo, me alejé completamente de la iglesia y de las religiones, porque para mí era un pensamiento un poco de los hermanos separados, ¿verdad? Que es una relación personal nada más. Me equivocaba un poquillo, pero es mi proceso y he aprendido a amarlo. Y he aprendido a ver a Dios en cada una de esas etapas y cómo Él me ha ido moldeando. Y me fui alejando hasta que en algún momento una persona me hizo una invitación, una amiga, me hizo una invitación, no mentira, una tía me hizo una invitación para participar en un campamento evangélico. Entonces, bueno, ahí se fue Juan Pablo, ¿verdad? Para el campamento evangélico y me fui a participar por allá y me recuerdo que hasta me terminé bautizando, yo creo que por allá también. Bueno, fue una experiencia muy bonita, conocí personas muy buenas. Conocí personas muy buenas, no puedo decir lo contrario. Viví momentos muy bonitos. Ese campamento particularmente fue muy bonito. Pero pasaba algo. Al tiempo, yo sentí que algo me faltaba, sentía que algo me faltaba y me alejé. Me alejé de nuevo. Juan Pablo se fue de la iglesia evangélica otra vez. Ya me había ido de la iglesia católica y ahora me fui de la iglesia evangélica. Bueno, pasaba un rato y otra vez me hicieron otra invitación, pero esta vez a una iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Y ahí estuve participando por bastante tiempo, yo creo que por casi 3 años. Fui muy activo dentro de la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, más conocidos como mormones. Y me quedé por ahí un gran rato. Una experiencia también preciosa, no les voy a decir que no. Y ellos, particularmente los mormones, tienen algo que a nosotros como católicos nos falta mucho, que es un sentido de comunidad impresionante. Esa gente me ayudó como ninguna otra iglesia me ha ayudado en su vida, al menos en cuestiones materiales. Fue un apoyo muy bonito que sentí de parte de ellos y un acompañamiento muy fuerte, muy bonito, que me impactó de tal forma, vea usted, que hasta no me importaba tanto la doctrina con tal de sentirme parte de un grupo. Y esto es clave en el cristianismo. Esto es clave y es parte de la buena noticia. Y es algo de lo que yo creo que tenemos que volver. Porque es algo de lo que se nos ha olvidado. Y se nos ha olvidado mucho, muchísimo. Hace algún tiempo escuchaba a alguien decir que la parte que nosotros conocemos más de nuestros hermanos de comunidad en la iglesia católica es la nuca. Aquí, la parte de atrás del cuello. Haciendo alegoría, haciendo reflexión de que no nos ha interesado mucho conocernos los unos a los otros, sino que vamos a participar de un sacramento, entramos, salimos y te vi ni me acuerdo. Y esa es una actitud que nosotros como cristianos, como católicos, deberíamos reflexionar y poner sobre la mesa y decir, puchica, eso no va tan bien. Eso es algo que tendríamos que cambiar. Que la gente se sienta acogida, que la gente se sienta como en casa,
como en casa, porque eso es la iglesia, es la casa de Dios, la casa de Jesús, que Jesús ha fundado para cada uno de nosotros, sus hijos, independientemente de lo que seamos o lo que somos. ¿Ok? Entonces, milité mucho tiempo allá por la iglesia mormona, hasta que llegó el momento, otra vez, llegó la misma sensación, el mismo sentimiento de que algo faltaba, de que algo estaba incompleto. Eso más otro montón de cosas, pero tal vez enfatizo en este. Y fue muy duro, porque ya era la segunda, y yo voy a andar de religión en religión. ¿Dónde estará la verdad? ¿Dónde estará esa iglesia que Jesús fundó y donde me pueda sentir verdaderamente bien, en paz, completo, que no al tiempo se me quite y al final de cuentas fue tal vez como un sentimiento nada más, no lo sé, realmente nunca lo he profundizado en demasía, pero bueno. Resulta que me fui de la iglesia mormona también, y ahí iba Juan Pablo otra vez a la deriva, a buscar la verdad según él, cuando realmente la verdad es la que nos encuentra a nosotros. Y esta vez me hicieron una invitación a la iglesia bautista. Me fui para la iglesia bautista y ahí me quedé también como un par de años, creo yo. Milité bastante fuerte, incluso llegué a pensar que Dios me estaba llamando a ser pastor. Entonces estuve valorando incluso salir del colegio, o sea, terminar el colegio y entrar al seminario donde se forman los pastores de la iglesia bautista, porque me sentía plenamente identificado con una doctrina un tanto distinta y demás, igual con un sentido de comunidad muy grande, muy fuerte, muy arraigado, muy bonito. Me quedé un gran tiempo y viví momentos también chivísimos, lindísimos, de gran crecimiento espiritual. Particularmente me ayudó mucho en mi camino de descubrimiento de mis propios dones y talentos, que todos los tenemos, todos, así, no hay quite, todos tenemos dones y talentos porque todos somos creados conforme a su imagen y su semejanza. Así que no hay quite. Que no los hayamos descubierto es otra cosa, pero ahí están, se lo aseguro. Entonces, llegó el momento también, al tiempo, luego de haber participado en el coro de jóvenes, en el grupo de jóvenes, de ser maestro de escuela dominical, de ser casi pastor, llegó otra vez ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de... Y también me asaltaron feísimo un día que iba para la iglesia y yo creo que eso ayudó un poco. Y ese sentimiento de que algo falta. No puede ser que el cristianismo me sea solamente esto, sino que tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más en definitiva. Me fui de la iglesia bautista. Y ya llevamos 3. Me fui primero de la iglesia católica, me fui de la iglesia evangélica, me fui de los mormones, y ahora me fui de los bautistas. Usted no puede imaginarse el sentimiento que yo tenía en el corazón de estaba triste, estaba cansado de esa búsqueda y yo decía, bueno, ¿a dónde me voy ahora? Los testigos de Jehová, o en mi mente jamás volver a la iglesia católica. Jamás, eso era lo último que podía pasar por mi mente. ¿Por qué? Porque la iglesia católica era la ramera. Dios me perdone. Era lo peor que podía haber. Entonces, para mí, considerar la iglesia católica como una opción, ni siquiera me pasaba por la mente. Pero sí no sabía para dónde agarrar, honestamente. Y me acordé que en alguna de estas 3 experiencias o 4 experiencias religiosas, creo que fue en la iglesia bautista, que le fomentaban a uno mucho el aprenderse citas bíblicas. Me acordé de una de Santiago, de la carta de Santiago, que dice: y todo aquel que es falto de sabiduría, pídasela a Dios, pero tiene que pedirla con fe. Bueno, yo no sé si la hice con la fe suficiente, pero la hice con toda la fe que tenía. Y yo se lo pedí a Dios. Dios, ya no sé para dónde irme, sé que me llamas a congregarme, sé que fundaste una iglesia porque en Mateo lo dices, en el Evangelio según San Mateo, fundas una iglesia, fundas una familia,
en la cual yo quiero estar, pero ¿dónde está esa familia? Que no la encuentro. Y es que ya la he buscado y no la encuentro. Así pasó algún tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo, la verdad, para ser honesto. Pero recuerdo que una vez salí del colegio triste con ese sentimiento y me fui caminando hacia un parque, aquí en donde yo vivo, Satillo. Sagrada Familia vivo específicamente, pero me fui para el parque de Atillo y me senté ahí. Generalmente siempre he sido una persona un tanto contemplativa, por decirlo así. Entonces cuando tengo algo que pensar me gusta apartarme o ir a algún lugar como algún parque o algo. El parque de Atillo no es el parque más adecuado para esto, pero es el único que tenemos. Entonces me fui a sentar ahí y me quedé igual hablando con Dios. Y en algún momento volteé mi mirada y estaba la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús con las puertas abiertas. Ahí fue donde yo hice mi primera comunión. Entonces fue inevitable remontarme a aquel momento insignificativo para mí, pero totalmente fundamental y significativo para Dios. ¿Por qué? Porque el amor se desborda a sí mismo. Y Dios no puede contenerse en sí mismo sin desbordarse en amor para nosotros. Yo me imagino a Dios el día antes de mi primera comunión y yo me lo imagino como los chiquillos cuando vamos a abrir regalos después de Nochebuena. Esto me conmueve mucho. Y yo me lo imagino así, con esa emoción, ese deseo de papá de encontrarse con su hijo, de compenetrarse de tal manera. Y yo me puse a pensar esa serie de cosas y algo me decía a mí, vaya. Y bueno, voy a ir a recordarme aquel momento. No tengo nada que perder. Tal vez haya más silencio que en el Parque de Atillo. Voy a ir. Resulta que fui entrando a la iglesia, al templo del Sagrado Corazón de Jesús, con un miedo porque yo iba para todo lado a ver si me estaban viendo los hermanos de la otra iglesia y capaz que me ven y van a decir que soy un hereje y un traidor, ¿verdad? Pero igual entré. Yo entré y cuando entré pasa algo muy particular. Algo muy particular. No estoy hablando de experiencias místicas ni nada de eso. Cuando uno se va de casa por mucho tiempo y regresa, logras percibir el olor a casa, el olor a hogar. Tu casa tiene un olor particular. Cuando yo entré ahí, a ese templo, sentí esa misma sensación de estar en casa porque olía aquel olor a incienso tan rico. A mucha gente no le gusta, a mí me encanta, personalmente me encanta un montón el olor a incienso. Y yo sentí aquel olor a incienso y yo dije, qué rico, qué rico, qué rico huele aquí. Para no cansarlos mucho con el cuento, resulta que ese día faltaba creo que 1 o 2 semanas para la Semana Santa y se encontraban haciendo confesiones en la parroquia ese día. Entonces había varias gente haciendo fila para confesarse. Yo me quedaba viendo a los sacerdotes que estaban por ahí confesando, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué sentirán? y por allá, a lo largo vi un sacerdote que yo había visto en televisión, un sacerdote muy mediático, el padre Sergio Valverde. Yo, mira, ese padre yo lo conozco y sé que es una buena persona por todo lo que hace. Qué ganas de hablar con él y explicarle lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Me senté con la firme convicción de hablar con él, sin pensar que al final de cuentas me iba a terminar confesando. Yo me senté a hacer fila ahí en el sub y baja, que uno se levanta y se sienta, se levanta y se sienta. Me puse a hacer fila y yo decía, ¿pero qué estoy haciendo? Bueno, démosle. Cuando llega mi momento, me toca con otro sacerdote y yo le digo a la persona que sigue, no, siga usted, que yo necesito hablar con el padre Sergio. Y bueno, y resulta que ya llega el momento, me siento con el padre Sergio. Me dice, hijo, ¿cuáles son tus pecados? Y yo, pero yo no voy a confesarme, padre.
Yo no puedo explicar hasta el momento en sí qué fue lo que desencadenó aquello, pero me he soltado a llorar, como usted no tiene idea. Yo creo que hasta el padre se asustó y dice, este muchacho, ¿qué le pasa? Fijo, pensó. Yo me solté a llorar, yo no podía parar de llorar. Y fue algo que surgió tan natural y tan verdaderamente honesto. Yo le dije, en medio de mis sollozos, en medio de mi llanto, yo le dije, Padre, he pecado. He pecado y he hablado mal contra la iglesia. He hablado mal contra María. Porque yo era de los evangélicos, de los hermanos separados, que no de los que simplemente van al culto o hacen sus prácticas religiosas y ya no se meten con nadie, ¿no? Yo era de los acérrimos, siempre he sido muy apasionado. Entonces criticaba mucho a la iglesia, decía cosas muy malas de la iglesia, honestamente. Para mí los católicos eran adoradores de María, idólatras, perdidos, aburridos, montones de cosas. Y entonces, hoy me hacían esta pregunta una compañera de trabajo: ¿cómo usted, siendo evangélico, se hace católico? Y es que yo no puedo ni siquiera explicarlo. No puedo explicarlo. Sí hubo, una parte académica, pero posterior a este momento, en la que yo me puse a estudiar un poco los padres de la iglesia, que se los recomiendo, a estudiar los primeros escritos del cristianismo, la Didache, por ejemplo, que es casi prácticamente el primer misal que describe las reuniones de los primeros cristianos. Yo dije, bueno, esto es la misa. Ya posteriormente utilicé un libro que por ahí debe andar. Esta es nuestra fe, se llama. Un libro viejísimo que se utilizaba en catequesis. Y ese fue mi primer alimento, digamos, ya en conciencia y en deseo de aprender. Pero bueno, para no perderme el momento que estaba con el padre Sergio, yo le dije eso al padre Sergio: Padre, pequé, la verdad, he hablado mal contra la iglesia, creo que está mal, quiero volver, siento la necesidad de volver. ¿Por qué? Realmente no lo sé, pero siento la necesidad de volver, ya Dios dirá. Y el padre Sergio tuvo un gesto que para mí es algo que atesoro y que siempre trato de traerlo a mi mente cuando puedo. El padre Sergio se puso de pie, me puso de pie a mí, me tomó entre los brazos y me levantó también. Y ese hombre me dio un abrazo de papá, que era sentir al mismo Dios, el mismo Jesús abrazándote. Y él me dijo: hijo, esta siempre ha sido tu casa, bienvenido a tu casa, nunca has perdido tu lugar, tus pecados te son perdonados, vete en paz. ¿Qué más necesita uno? ¿Qué más necesita uno? Ese momento para mí fue fundamental y entré a ese templo con miedo y salí a la calle y me pregunté y me dije a mí mismo: Dios mío, soy católico. En mi mente jamás hubiera pasado eso 30 minutos atrás, 30, 40 minutos atrás. Jamás me hubiera pasado por la mente que yo me iba a ser católico. Jamás. Pero 40 minutos después, ahí estaba en la calle, mirándome a mí mismo, diciéndome: ¿sos católico? Y yo se lo agradezco mucho a Dios en su infinita bondad y misericordia, porque se lo pedí y me lo concedió. Yo quería estar en mi casa y aquí estoy desde hace 15 años, gracias a Dios, de estar en la Iglesia Católica, amando a la Iglesia Católica y dejándome amar por la Iglesia Católica, descubriendo cada día tesoros inagotables. Y un tesoro que descubrí muy cercano a esa fecha en la que me hice católico fue
La Eucaristía. La Eucaristía. Para mí no hay cuestión más deliciosa espiritualmente hablando, más fortalecedora, más enamorativa que la Eucaristía. Yo estudié enfermería, yo soy ingeniero de profesión, pero también estudié ingeniería en algún momento de mi vida. Y nos explicaban el proceso que lleva la comida desde que la introduces en tu boca hasta que se va el resto de tus células. Y para mí fue inevitable pensar en ese proceso cuando comulgué la primera vez. ¿Por qué? Porque cuando comulgué, bueno, en enfermería nos explicaban que cuando uno comía, el bolo alimenticio se iba al estómago, empezaba todo un proceso enzimático de descomposición para descomponerlo en partículas más pequeñas y que esas partículas más pequeñas fueran digeridas en el intestino hacia el torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo se iban por todas las células de nuestro cuerpo. Y yo dije, wow, cada vez que yo comulgo, Jesús se va a cada parte de mis células. Qué increíble reflexionar eso fue para mí. Y poco a poco he ido desarrollando un amor tan lindo, una relación amorosa tan linda con la Eucaristía que la aprecio, la amo, me hace falta. Últimamente, por cuestiones de tiempo, de trabajo, me cuesta más ir. Y cada vez que puedo voy, porque para mí la Eucaristía es ese encuentro con el amado. Con el amor que quiere ser amado y que quiere que yo ame. Y que me quiere amar como nadie en este mundo me puede amar. Como nadie en este mundo me puede amar. Y entonces me encontré delante de la cruz en un templo y pude sentir que Jesús moría por mí. Así como decía la hermana Claire, yo me sentí tan identificado con eso. Yo sentí ese amor de Jesús, sentí como Él podía estar muriendo por mí. Y yo dije, Señor, a pesar de lo que yo soy, de todo lo que he sido, a pesar de mis defectos, de mis inclinaciones al pecado, de todo lo que yo tengo que no conviene ni hace bien, tú me amas apasionadamente. ¡Wow! Y entonces, a partir de esa experiencia, yo percibo a los demás. Percibo que Jesús ve a los demás así también. Porque yo no soy mejor ni peor que nadie, todos somos iguales. Y yo quisiera que esta noche también reflexionáramos en eso, que Jesús también muere por nosotros, independientemente de lo que seamos, cómo somos, nuestros defectos, problemas y errores y demás, presentes, pasados o futuros, lo que sea. Jesús te ama de manera desmedida, está loco por vos. Está loco por vos y en cada Eucaristía se entrega en cuerpo, alma y divinidad. Porque quiere estar con nosotros. El amor siempre quiere estar con el amado. Quiere estar con el amado. Y Jesús, a pesar de que subió a los cielos, quiso quedarse entre nosotros en la forma de pan y en la forma de vino. Y cada vez que en la Eucaristía lo comemos y lo tomamos, nos hacemos tan cercanos. Y no solamente con Él, sino con toda la comunidad. Porque toda la comunidad está tomando el cuerpo y la sangre de Cristo en una común unión. En una común unión. Vea usted qué bonito. Todo lo que se puede sacar de la Eucaristía. La oración por excelencia, ¿verdad? Y bueno, ¿qué les puedo decir? Durante todo este camino he participado en muchos grupos de movimientos juveniles. Participé por mucho tiempo, por muchos años, casi todos mis años de católico en la pastoral juvenil, que para mí es un tesoro inagotable de amor de Dios, donde conocí chiquillos que hasta el día de hoy forman parte de mi familia, de mi comunidad, de mis amigos, los cuales quiero y amo un montón. Donde me he topado personas adultas que con su experiencia me han enseñado tanto. Donde he podido apreciar la humildad de la gente,
donde he podido ver el acompañamiento, donde he podido conocer mis mejores amigos, donde conocí a mi novia. Han sido tantas, pero tantas experiencias, que yo le doy tantas gracias a Dios, de verdad. He podido participar en 2 jornadas mundiales de la juventud, en Polonia y en Panamá. Fueron experiencias maravillosas, maravillosas. He participado en grupos misioneros, específicamente el grupo comboniano, la Juventud Misionera Comboniana. Soy improvisista también. He estado en un montón de cosas, yo soy bien pelotero. Estuve produciendo un programa en Radio Fides durante mucho tiempo también acá en Costa Rica, que se llamaba Nada que no seas tú. Estuvimos al aire como casi 3 años, creo yo. Fue una experiencia maravillosa también. Bueno, ahora estamos por acá en Pescadores en Redes y estoy demasiado contento. Usted no tiene idea la contentera que me tengo desde que hablé con Mau, el administrador de aquí de la página, y le comenté el deseo que tenía, porque después de la radio me mantuve un tiempo, yo creo que como 2 años fuera, 1 año, 2 años fuera, un periodo como de desierto, de reflexión y demás. Y bueno, yo creo que ahora sí es el momento, le digo a Mau, yo creo que ya ahora sí Dios me está llamando a compartir y a comunicar esto, porque como les decía ahora, el amor no puede contenerse a sí mismo. Y yo necesito decirle a la gente que Dios es bueno, que Dios no es castigador como se lo imaginan. Sí, es justo, sí, pero ante todo misericordioso. Yo necesito decirle a la gente que Dios está. Yo necesito decirle a la gente que Dios tal vez no es como se lo han estado imaginando todos estos años de vida. Y no es porque yo posea la clarividencia, el panorama completo, no. Pero al menos esa experiencia de Jesús que he tenido en mi corazón, quiero transmitírselas. Porque no quiero que le esté pasando tal vez lo que me ha estado pasando a mí durante muchos años. Que viví con la idea de un Dios estructurado, un Dios inflexible, un Dios metido en una caja en el cual no podía salir, un Dios en el que si yo me equivocaba ya no me quería en su mesa, un Dios tan rígido, tan lejano de lo que Jesús realmente quería transmitirme, ¿verdad? Y yo quiero y deseo con todo mi corazón que a partir de hoy nuestra vida sea un constante recibimiento de la buena noticia. Que esa buena noticia nos transforme y nos haga personas felices, alegres, deseosos de encontrarnos con el otro y de transmitir el amor y de servir a los demás. Yo digo que la vida cristiana se resume en 3 o 4 grandes partes: oración, sacramentos, comunidad y servicio a los demás. Y agreguémosle la quinta, misión, porque esto hay que transmitirlo. Así como los apóstoles, cuando Jesús los envió, fueron a comunicar esa buena noticia, no fueron a comunicar doctrina como tal, reglas, no, eso ya fue posterior. Lo primero es: Jesús murió por ti, Jesús ha venido, Dios ha venido, se ha hecho hombre y ha querido morir por ti para que seas salvo, tú y tu casa. Para que esa buena noticia transforme tu vida y dejes de vivir en el margen de la tristeza, en clave de tristeza, y que empieces a vivir la alegría de los hijos de Dios, de aquellos que se saben salvados, amados. ¿Por qué los cristianos en el Coliseo, cuando morían condenados por el emperador romano, comidos por los leones, esa gente cantaba? ¿Cómo podés cantar en momentos de tan apasionante tristeza y sufrimiento, de tal amenaza? Porque el Espíritu de Dios habitaba en aquellas comunidades y habita hoy también. Solo hay que volver a Él, o también dejarlo volver a nosotros, para que la experiencia de Dios, la experiencia de Jesús, del Espíritu Santo, sea una experiencia transformadora, revolucionaria. Decía Juan Pablo II que hay que trabajar en la revolución del amor. La revolución del amor, la revolución del corazón del hombre. San Juan Pablo II, que vivió tan de cerca los
desastres del nazismo en la Europa vieja de aquellos años, él vivió de cerca todo aquel sufrimiento. Y él decía, al final, ya cuando todo había pasado, que si el amor no triunfa en el corazón del ser humano, los nazis volverán bajo otra forma. Por eso hoy tenemos que apostar a la revolución del corazón, a la revolución del corazón, a configurarnos con Jesús, a volver a Jesús, a volver a sus sentimientos, emociones y gestos, porque eso es lo que el mundo de hoy necesita como testimonio. No necesita que nos sepamos la escritura al derecho y al revés. No necesita que le dictemos leyes y normas inflexibles. No necesita que le tiremos en la cara nuestras normativas morales. Y no estoy diciendo que todo eso sea malo, sino que hoy la pastoral tiene que ser distinta. Tiene que ser distinta, tal como la hizo Jesús, que rompía los esquemas, que iba al encuentro de la persona, iba al encuentro de su historia, de su historia, de su historia. Y eso cambiaba totalmente. La gente quería acercarse a esta persona tan controversial, positivamente hablando. A esta persona que sanaba, que su presencia sanaba, que hacía la diferencia. Eso es lo que Jesús nos está llamando en la sociedad de hoy. A ser portadores de buena noticia. De buena noticia. No de normativas rigurosas que muchas veces incluso no aportan nada a la vida de la gente. Ya posteriormente lo profundizaremos más. Pero bueno. Bueno, saludos a las personas que nos han estado escribiendo por ahí. Vea, yo hablo un montón y me concentro. Y muchas veces me ha pasado y me pasa mucho que se me olvidan los comentarios que están acá. Pero con mucho gusto pueden poner sus comentarios, sus saludos. Si quieren agregar algo a lo que estamos conversando en el programa de hoy o cualquier otro programa, adelante, con todo gusto. Incluso si algún día quieren hacer alguna transmisión, unirse aquí a la transmisión, con todo gusto, no tengo ningún problema. Más bien que rico poder, valga la redundancia, enriquecer el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces saludos ahí a Blanca Vázquez, dice: así es, hermano, Dios no castiga, Dios es fiel, misericordioso, poderoso y amoroso. Totalmente. Es que el castigo es consecuencia de no vivir el amor de Dios. Eso es un castigo. No precisamente que venga de Dios, sino como consecuencia de no recibir su amor. Entonces, es muy cierto lo que dices, Blanca. O sea, Dios es ante todo misericordioso y amoroso. Totalmente. Dice María Artavia: Mau, bien por ti y por Juan Pablo. Dice María Correa: saludos desde Monterrey. Órale. Bendiciones para todos. Saludos, María Correa. Un gran sueño que tengo es ir a la Basílica de Guadalupe. Ir a México y comer. Me encanta la comida. Saludos también desde Monterrey, Nuevo León, en México. Virginia Pérez nos manda sus saludos también. Blanca Vázquez nos saluda, pero desde Honduras también. Saludos hasta el país hermano de Honduras. Tan cerquita que estamos por acá. Mau Solano también. Mau, saludos. ¿Usted no está en clases? Tania Castañeda dice: Madrecita Rosa Mística, te pido por tu intercesión, por la salud de... Y ahí vienen las iniciales de la persona, que claro que sí, pedimos a Dios por esta persona también, por su salud, por la intención de Tania Castañeda. Le pedimos a Dios ahorita aquí en comunidad, por esa intención de nuestra hermana Tania Castañeda. En el nombre de Jesús y por la intercesión de María Santísima también. Un abrazo, Tania. Que Dios primero, el Señor te ayude con esa intención de oración que tienes por acá. Teo Guzmán dice: Madre Santísima, piedad, piedad, misericordia de todo el mundo entero, líbranos de todo mal. Amén. Gracias, Padre Celestial, por la vida, gracias por el pan de cada día en nuestra mesa, nos dice Teo Guzmán. Y también por ahí está el amor de mi vida, ahí está mi novia. Pame Zúñiga dice desde Candelaria, un saludo así. Saludos, mi amor, te amo mucho. Y bueno, no sé si alguien más iba a comentar por ahí algo más. Bueno, a grandes rasgos,
estimados hermanos que están por acá y hermanas, a grandes rasgos eso es la idea que tenemos para este programa a partir de hoy, todos los miércoles a las 8 de la noche, que vamos a estar compartiendo, haciendo las reflexiones más importantes que nos ayuden a vivir el cristianismo como verdaderamente Jesús espera que lo vivamos. Entonces ahí vamos a ir desarrollando. Si me equivoco, hágamelo saber, no soy perfecto. Y cualquier cosita, ahí está mi perfil, Juan Pablo Rojas. Pueden buscarme en Facebook, me pueden escribir con todo gusto. Ahí estamos para servirles en lo que yo pueda, con todo gusto. Y pues nada, vamos a hacer un Padre Nuestro y un Ave María para finalizar. Y nos estaremos viendo el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche, ya con el primer tema formalmente, que habla acerca de la pastoral, no la pastoral juvenil, sino la pastoral de la iglesia. Unas cuantas apreciaciones de lo que ha venido siendo la pastoral y cómo debería ser la pastoral hoy en día a partir de la reflexión en el Evangelio, ¿okay? Entonces, de eso más o menos es lo que vamos a estar hablando a partir del próximo miércoles, Dios lo permita, en este programa Volver a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. A ti, mamá, te saludamos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la gloria sea siempre para el Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, y que sea ahora y que sea por siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga muchísimo. Nos vemos. Gracias.